Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de ruteo de vehículos. En la clase pasada vimos un método que nos permite resolver tanto el vendedor viajero como el problema de ruteo de vehículos como otros problemas de programación entera también. Este método es conocido como el método de los planos cortantes y lo que hace es partir relajando la restricción de que las variables tienen que ser enteras y agregando cortes que van apretando el dominio y hacerlo parecerse a su envoltura convexa. Para poder utilizar este método es clave tener alguna forma de identificar cuál es el próximo corte que nos conviene agregar en la solución. Estas técnicas se conocen como métodos de separación y en la clase de hoy vamos a ver algunos de ellos. Después de eso vamos a ver un ejemplo de una solución paso a paso, es decir, generando los cortes uno por uno del problema de la instancia para las capitales europeas que nosotros hemos ocupado como ejemplo en clases. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Veamos un tema que dejamos pendiente, que es el de los métodos de separación. ¿Qué es un método de separación? Un método de separación es cómo encontramos un corte de la familia que sea violado en una solución dada, ¿cierto? Hemos visto dos entre varios tipos de cortes a utilizar. Incorporar un corte a la relajación lineal y volver a resolver es trivial, si es que sabemos cómo escribirlo. Pero ¿cómo identificamos el próximo corte? En general este es un problema que no es sencillo, pero afortunadamente en el caso de los subtours es bastante fácil. Acá interrumpo para hacer una pequeña aclaración. Los subtours técnicamente no son cortes, son restricciones que definen al problema original, son restricciones que tienen que estar en el problema de ruteo de vehículos o en el problema del vendedor viajero para que su formulación tenga sentido. Pero en la práctica, como estas restricciones nosotros las relajamos al comienzo y las vamos agregando gradualmente, tenemos que contar de todas formas con una herramienta muy similar que nos permita encontrar dónde existe una de estas restricciones que está siendo violada por la solución actual. Por lo tanto, se tratan como un método de separación más. Veamos esta etapa intermedia de la solución. ¿Se acuerdan? Esta era la que teníamos un subtour claramente violado acá. ¿A qué equivale la suma de los x y j en un corte cualquiera? Dibujemos, por ejemplo, un corte ahí. ¿Cuál es el valor de ese corte? El valor de ese corte es 1, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Miremos la restricción de eliminación de subtours en formato corte. La restricción de eliminación de subtour en formato corte nos dice que la suma de los arcos de un corte tiene que ser mayor o igual que 2 para cualquier lugar que nosotros lo miremos en la red. En este caso, este corte de acá tiene valor 1, por lo tanto, este corte de acá representa un subtour violado. Uno puede tomar este conjunto S y agregar una restricción para eliminar esto de acá, que a pesar de que está conectado con el resto de la red, sigue siendo un subtour desde el punto de vista de las restricciones, que eso es lo que nos importa. Nosotros queremos en este momento encontrar una restricción que esté violada para agregarla al modelo y volver a resolver y llegar a otro lugar. ¿Cómo podemos nosotros encontrar entonces si es que existe un corte que viola la restricción de subtours? Nosotros necesitamos encontrar algún corte que valga menos que 2. Si queremos resolver la pregunta de si existe algún corte que valga menos que 2, lo que podemos hacer es buscar el menor de los cortes. Y esto ya debería olerles a algo conocido. ¿Cómo nosotros podemos encontrar el menor de los cortes de una red? Ocupando el teorema de flujo máximo mínimo corte. Veamos cómo funcionaría esto en otra solución. Esto de acá es otra solución intermedia del problema. Esto es efectivamente una de las soluciones a las que se llega después de aplicar una y otra vez la eliminación de subtours. Entonces, ¿cómo podemos saber si en esta solución existe alguna restricción de subtour violada? Lo que podemos hacer es resolver un problema de flujo máximo entre dos nodos alejados. Después vamos a precisar un poco ese detalle. Y vamos a tomar los valores de los flujos de X y J, obviamente como capacidades, porque nos interesa encontrar un corte de menor valor tomando estos valores de X. Por lo tanto, los tenemos que interpretar como capacidades para que funcione esto como un flujo máximo. Entonces, pongamos la S en una esquina y la T en otra esquina. Y tratemos de resolver un problema de flujo máximo entre S y T. Evidentemente, acá ustedes podrían ocupar rutas aumentables, Ford-Fulkerson, cualquiera de los algoritmos que hemos visto en clases. Pero
En esta instancia en particular ustedes se pueden dar cuenta de que pueden mandar una unidad de flujo por allá abajo. En este lugar se ve obligada a bifurcarse un poco, pero puede volver a encontrarse acá y después de aquí en adelante puede llegar hasta T. Podemos mandar una unidad por abajo y por arriba también. Podemos notar que podemos hacer una cosa similar. Podemos separar el flujo por esos caminos, pero después reencontrarlo acá y llegar hasta T. Por lo tanto, nosotros podemos garantizar que como hay un flujo máximo de 2 entre S y T, o ni siquiera, que como se pueden mandar dos unidades entre S y T, nosotros sabemos que todos los cortes ST de este grafo poseen capacidad mayor o igual que 2. Por lo tanto, como el flujo máximo entre S y T es 2, como cualquier corte ST va a tener capacidad menos 2, nosotros podemos concluir que en esta solución no puede haber ningún subtool que deje separado a S de T. Pero ojo que esto vale solo para el S y el T en particular que estamos mirando. Eso no es exactamente lo mismo que decir que en esta solución no hay subtours. Lo que tenemos que hacer es construir algún tipo de algoritmo que llame más de una vez flujo máximo para poder definitivamente descartar que haya un subtour en cualquier lugar de esta red. ¿Es necesario entonces probar todas las combinaciones de S y T para descartar todos los posibles subtours violados? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros queremos demostrar de que no existe ningún corte en la red o encontrar un corte en la red que tenga valor menor que 2, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos asegurar eso? Porque nosotros solamente recién lo pudimos verificar con S y T, pero el corte podría estar en otro lado. ¿Tenemos que probar todas las combinaciones de S y T? ¿Qué creen ustedes? Si quieren pausen el video y piensen un poquito. La verdad, y era medio predecible, ¿no? Incluso si no sabían por qué, pero la verdad es que no. ¿Por qué? Si el flujo máximo entre S y T dados es 2, entonces, de existir un corte menor a 2 en algún lugar de la red, estos dos nodos tienen que estar al mismo lado. En otras palabras, basta comprobar todos los posibles nodos T, pero con S fijo. Hagámoslo con un dibujito. Partimos con ese S que está pintado verde ahí y tomamos un T cualquiera. Bueno, si ese T que estamos tomando tuviera por algún motivo un flujo máximo menor que 2, ya encontramos un subtour violado, entonces se acaba el problema. Lo que queremos mostrar es qué pasa si es que no existen. ¿Por qué basta con hacer este procedimiento para mostrar que no existen? Entonces, supongamos que el flujo que enviamos a T es 2. Y acá, paréntesis para pregunta de bonus. ¿Podría ser más que 2? Entonces, supongamos que demostramos que no hay un corte ST o que sí se pueden enviar dos unidades entre ST, por lo tanto, podemos decir que T está en el mismo equipo que S, está en el mismo lado que S. De que si existe un subtour, por ejemplo, si esto de acá era un subtour como fue al principio, el corte que está acá tiene que dejar en el mismo lado a S y a T. Entonces después miramos una nueva T, y si es que nos pasa lo mismo de nuevo, podemos decir que T está en el equipo. Y de hecho, podemos asegurar que este y este tampoco pueden estar separados, porque este y este tenían que estar ya en el mismo lado. Y esa es la gracia. Por eso podemos fijar ese y ir revisando los test uno por uno, porque cuando demostramos que no hay un corte que los separa, entonces lo podemos unir al conjunto de los que ya están seguros. Así se puede o encontrar un subtour violado o demostrar que no existe un subtour violado. Eso con los subtours. Pero ¿qué pasa con los otros tipos de cortes? Con las peinetas, con los blossoms, con los double deckers, con los K-parity, con todas esas cosas raras. ¿Cómo los encontramos? Existen algunos algoritmos eficientes para encontrar otros tipos de cortes para ciertos casos específicos, pero en general no conocemos métodos eficientes que funcionen en todos los casos, como les decía al principio, de hecho. Tanto así que ni siquiera para las peinetas, que son el más simple de todos los cortes que podemos hacer sin contar los subtours, ni siquiera para las peinetas nosotros tenemos un método que nos permita garantizar esta solución no viola ninguna peineta. Conocemos algunos atajos que nos permiten encontrar algunas peinetas sencillas que son fáciles de encontrar, pero si yo les paso un grafo y yo les digo, demuéstrenme que este grafo no viola ninguna peineta, la verdad es que no conocemos un método general que nos dé esa garantía para cualquier grafo que yo les pueda entregar. De todas formas, en la práctica, existe una muy buena librería que se llama CVRP-SEP, o sea, separación para el CVRP,
pero que está en C++ y es programada por Jens Lisgard y que personalmente yo la implementé una vez para el problema de ruteo con inventario de los cajeros automáticos, que quienes de ustedes no la hayan visto, eventualmente lo van a ver porque probablemente se los voy a subir como una de las charlas del curso en algún momento. ¿Ya? Les voy a explicar ese paper como una aplicación de ruteo. Y esa librería es bastante eficiente, está bien programada y ayuda para resolver el CDRP en forma más o menos rápida. Y bien, con eso llegamos a la parte final de la clase de hoy, donde vamos a por fin resolver el ejemplo del TSP europeo que ustedes resolvieron como desafío en la primera clase del curso en forma exacta, ocupando planos cortantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para eso vamos a tener que ir a Python y vamos a programar y rehacer las iteraciones del algoritmo de planos cortantes parecido a lo que vimos recién con la solución para los Estados Unidos, ¿ya? Entonces vamos a Python. Bien, acá tenemos entonces un código de Python que es una implementación en Gurobi del modelo de la relajación lineal de grado del vendedor viajero en un grafo no dirigido. Entonces veamos a grandes rasgos en qué consiste este código. Tenemos primero dos funciones que simplemente calculan los conjuntos delta, dado o un nodo o un conjunto de nodos. ¿Sí? Por ejemplo, este de acá, lista de nodos, yo le entrego una lista de nodos S y nos dice todos los arcos que salen de este conjunto S. Salen entre comillas porque esto no es dirigido, pero ustedes entienden. Después abrimos una instancia y la leemos y construimos la instancia con este TSP Europa TXT que está acá, que es simplemente una lista de coordenadas con las cuales se construye la instancia. Se construye una lista de pares, se construye una matriz de distancia, acá están las distancias euclidianas como pueden ver, y después creamos un modelo en Gurobi, lo llamamos TCP, creamos las variables X, noten que estas variables son continuas y tienen que ser continuas para que este ejemplo tenga sentido. Nosotros podríamos decirle directamente a Gurobi que las haga binarias, pero ahí estaríamos haciendo trampa, en verdad. ¿Sí? Esa no es la idea. Para ilustrar lo que queremos mostrar, las vamos a poner como continuas. Después entregamos la restricción de grado, que es simplemente una sumatoria de todos los elementos del conjunto delta del nodo i, o sea, todos los arcos que tocan un nodo i, tienen que ser mayor o igual que 2. Esto podría ser igual que 2 y probablemente, supongo que nos daría los mismos resultados. Nos saltamos esta parte porque la vamos a usar después. Acá tenemos la función objetivo, que es simplemente la sumatoria de los x por las distancias para todos los pares de arco de la red, y lo estamos minimizando. Optimizamos y imprimimos la solución. Entonces eso es nuestra instancia. Y de hecho vamos ahora a optimizarla, porque esto de acá es la relajación lineal de grado para la instancia de Europa 29. Entonces corremos Gurobi, tomamos acá la solución que estamos obteniendo. Y fíjense que nuestra función objetivo es 3466. Esto es un número más bajo que el óptimo que nosotros estamos buscando. Y es natural, porque estamos buscando en un dominio un poco más grande. Entonces la solución a la que estamos llegando necesariamente tiene que ser un poco mejor o igual a la óptima verdadera que estamos buscando. Pero bueno, estamos copiando ahora entonces esa lista de números y los vamos a pegar aquí, en esta columna de la hoja salida de esta planilla Excel, que también les voy a dejar disponible obviamente junto con el código de Python y la instancia del TCP29. Entonces pegamos acá la salida y esta planilla genera esta visualización de la red. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Miramos esta solución y tenemos que ahora identificar cuáles son los subtures que vamos a eliminar. En particular acá, podríamos partir por uno nomás de ellos, como lo hicieron DFJ en el ejemplo que vimos antes, pero acá vamos a hacer otra cosa, que anda un poquito más rápido, creo yo, que es identificar al tiro varios subtours al mismo tiempo, eliminarlos, ¿cierto? Vamos a eliminar el 17, 18, 19, evidente, el 0, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y además nos vamos a avivar y también vamos a eliminar este subtour que está acá y este subtour que está acá abajo, ¿sí? Este de acá noten que es 3, 4, 5, 6, 7, 8, son números consecutivos, por lo tanto, en vez de escribir 3, 4, 5, 6, 7, 8, en Python podemos escribirlo como un rango. ¿Ya? Y el otro es 20, 22, 23. Entonces vamos a Python, vamos
Vamos a nuestro código y en las restricciones del modelo ahora vamos a agregar esos 4 subtools que yo los tengo preparados desde antes, por supuesto. ¿Sí? Habíamos dicho 17, 18, 19, el 01, bla, 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 el 20, 22, bla, bla, bla. Y este rango 3, 9 quiere decir en Python todos los números entre 3 y 8. Python no incluye el borde superior cuando uno escribe estos rangos de esta manera, ¿cierto? Del 3 al 8. Vamos acá para verificar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso era lo que queríamos hacer. Entonces, resolvemos, copiamos, pegamos en la hoja salida, miramos el nuevo gráfico, bacán. Tenemos un nuevo rango que eliminar y si se fijan es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, también es consecutivo, entonces vamos acá, agregamos esta de acá, sería el rango 2, 9, volvemos a resolver, tomamos todas estas cosas, sigue subiendo la función objetivo, de hecho de puro ver que no es entera ya podemos saber inmediatamente que esta no puede haber sido óptima, ¿cierto? Aunque también podemos mirar acá que hay algunos 0,5 que son señal evidente de que va a haber algunas variables fraccionarias en nuestra solución, pero grafiquémoslo. Tenemos esto. Hay un subtool acá, les doy un segundito para que lo piensen, no voy a poner música esta vez. La solución es sí, porque si ustedes hacen un corte aquí, pueden ver que ese corte tiene valor 1. Por lo tanto, este subtool lo podemos eliminar. 3, 4, 5, 8. Vamos a Python. Agregamos el corte que corresponde a 3, 4, 5, 8, que está ahí. Volvemos a resolver. Claramente no es la solución óptima porque tiene algunos 0,5 ahí. Pero grafiquémosla y vemos en qué estamos. Tenemos esta situación de acá. Repasemos bien rápido lo que acabamos de hacer, ¿ya? Resolvimos la relajación lineal de grado, nos dio esta primera solución. Identificamos algunos subtools, S, S, S y S. Los impedimos y llegamos a esta nueva solución. Agregamos una nueva restricción de subtool para esa y llegamos a esta. Nos dimos cuenta de que todavía habría un subtool violado acá, y lo eliminamos. Y llegamos a esta solución. Y esta solución, por lo menos a simple vista, no le vemos subtools violados, ¿cierto? Ustedes traten de identificar una peineta que esté violada en esta solución. Tienen tiempo a partir de ahora, ya. Listo. La solución es la siguiente. Tomamos eso como mango de la peineta, un diente ahí, otro diente ahí y otro diente ahí. Verificamos que esto es una peineta violada. De hecho, este es el tipo de peinetas parecidas a las que vimos antes. Las vamos a llamar las peinetas 3222, que son las más fáciles de encontrar. Un mango que tiene 3 cruces, 1, 2 y 2 rojos que hacen 3. Un diente acá que tiene 1 por este lado más 1 por este lado, 2. Otro diente de acá que claramente es 2 porque tiene 2 rojos saliendo de un lado, 2 rojos saliendo del otro. Y este otro corte que también tiene 1, 2, 3, 4 cruces con arcos rojos. Por lo tanto es una peineta 3, 2, 2, 2 que suma 9, mientras que una peineta siempre debería tener al menos 10. Por lo tanto, esa es la restricción de peineta que nosotros vamos a aplicar. Volvamos a Python entonces. Bien, entonces tenemos acá Python y vamos a agregar una peineta. ¿Cómo la agregamos? Lo que hacemos es lo siguiente. Primero definimos el conjunto de arcos que cruzan la frontera de la peineta, porque esos son los arcos que tienen que sumar al menos 10, ¿cierto? ¿Cuáles son el conjunto de arcos que cruzan a la peineta? Son los arcos que cruzan con la frontera del mango, que estaba conformada por los nodos 2, 10, 11, más la frontera del primer diente, que era 9, 10, el segundo diente, que era 2, 9, y el tercer diente, que era 11, 1. Entonces esto de acá nos da la lista de arcos que cruzan la frontera de la peineta, ¿cierto? La frontera de la peineta entendida como la frontera del mango más la frontera de cada uno de los dientes. Agregamos la restricción, que tiene que ahora sumar
a lo menos 10, actualmente suma 9, entonces volvemos a resolver y la solución naturalmente tiene que cambiar, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que obtenemos? Chun, chun, chun. Puros unos, buena señal. Podría tener un subtour, pero si alguno de ustedes es observador puede reconocer ese número de ahí. Estamos cerquita, ¿o no? Pegamos acá los números y obtenemos ¡tarán!, el óptimo del problema, la solución que ya habíamos conocido desde el primer día de clase, pero que hasta ahora no teníamos garantía de optimalidad. Volvamos al PowerPoint para ver un detalle más que podríamos haber experimentado con esto que estamos viendo acá. Bien, entonces aplicamos este corte, resolvimos y habíamos llegado a esta hermosa solución óptima de nuestro tour por Europa con 29 nodos. Pero volvamos atrás unos pasos. Volvamos a la pregunta que habíamos dejado abierta recién, ¿cierto? La pregunta de quién era capaz de encontrar una peineta. Algunos de ustedes podrían haber encontrado una peineta distinta a la que yo les mostré. Y esa peineta distinta, o en verdad hay muchas, pero se pueden construir de esta manera. Tomamos, es el mismo mango, esos mismos dos dientes, pero el tercer diente nosotros lo definimos como 11.1, pero nosotros si le agregamos el nodo 0, nos da otro diente también con dos cruces, ¿cierto? Y si agregamos el nodo 16 nos da otro diente de dos cruces. De hecho nosotros podemos agregar todos los nodos, hasta incluso el 28, porque si cortamos acá todavía tenemos 1 en esa frontera, más el 1 que ya tenemos por este lado. Entonces ese es otro diente con dos cruces. Esto también es una peineta violada. Pero ¿qué tiene de particular esta peineta? Que si la resolvemos, obtenemos otra cosa. Volvamos a Python una vez más. Veamos entonces qué es lo que nos da. Vamos a apagar la peineta que habíamos dicho primero y vamos a aprender esta otra peineta, que es un poco más larga de escribir. Ustedes la pueden revisar si quieren. Y vamos a resolver con esa otra peineta y ver qué nos da. Se ve al tiro algo raro pasando acá, ¿o no? Se ve distinto, se ve distinto. Lo copiamos, lo pegamos aquí y vemos que nos aparecen estos arcos de colores. ¿Qué significan estos arcos de colores? Bueno, estos arcos de colores, como habrán podido ver cuando copié y pegué la solución, representa arcos que ahora pueden valer 1/3 o 2/3, esos 0,333 o 0,666. Esta es la peineta entonces que estábamos imponiendo y esa peineta nos llevó a esta solución, que evidentemente no es la óptima del problema. Tiene variables fraccionales y además con la pura función objetivo ya podíamos adivinar que no podía ser óptima, porque no podemos obtener un punto 3 acá ocupando puras variables enteras si es que los costos son todos enteros y los habíamos definido como enteros. Entonces tenemos esta solución. Podemos chequear que cumple con las restricciones de grado, porque no es tan evidente cuando uno empieza a tomar variables con valores fraccionarios que se cumplen, ¿cierto? Tenemos estos 1/3 y 2/3 nos aparecen ahora. Miremos este nodo de acá, por ejemplo. ¿Cuánto es 1 más 1/3 más 2/3? 2. Miremos este de acá. Tenemos 1/3, 1/3, 1/3 más 1. También da 2. Acá hay otro tipo. 1 más 1/3 más 2/3. Obviamente también da. Acá tenemos 3 veces 2/3. También da. Acá tenemos 1/3, 1/3, 2/3, 2/3. También da 2. Hay muchas maneras de combinar estas cosas y que te den 2. Entonces aquí vemos una posible situación que se nos puede dar. La pregunta del millón, y que va a quedar también abierta para quien quiera responderla en el foro. Esta solución, como no es entera, nosotros podemos anticipar que tiene que violar la peineta que habíamos definido antes, es decir, esta peineta de acá, ¿se acuerdan? La otra peineta. Nosotros paramos en un lugar y dijimos tenemos dos peinetas que podemos tomar. Probamos una y nos llevó al óptimo. Probamos otra y nos llevó a esta solución fraccionaria. Entonces yo a ustedes les puedo asegurar, sin verificar las fronteras de estas peinetas, que esta solución actual viola la peineta que nos lleva al óptimo. Terminamos la clase entonces discutiendo algunos de los problemas prácticos de planos cortantes. Planos cortantes es fantástico porque desbloqueó un problema que parecía inaccesible, ¿cierto? El vendedor viajero. Y no solamente el vendedor viajero, nos abrió la puerta para trabajar con todos los otros problemas enteros que no sabíamos resolver y que hoy día se resuelven con cosas que parten desde este lugar, ¿cierto? ¿Cuál es el problema?
A pesar de que en teoría nosotros podríamos siempre agregar cortes y agregar cortes y agregar cortes hasta llegar al óptimo, hay varios problemas con eso, en particular para el TCP, pero que explican también, se pueden extender a los otros problemas enteros. Primero, los cortes que conocemos para el TSP no describen su envoltura convexa, entonces nosotros podríamos usar todos los cortes conocidos del TSP y todavía obtener una solución fraccionaria. Vale, ¿cierto? Segundo, además son demasiados. Po. Si crece la instancia, la cantidad de cortes son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Si es que los subtours que eran proporcionales a 2 a la n eran demasiados, imagínense solamente cuántas peinetas hay. Y imagínense todas las otras cosas que ni siquiera las hemos visto, pero que son más complejas que las peinetas. ¿Cierto? Entonces son demasiadas. Y más encima, ni siquiera sabemos encontrarlos, incluso cortes que sabemos describir, no tenemos algoritmos eficientes que nos permitan encontrar siempre uno de ellos que está violado, incluso si es que existe. Entonces, tenemos toda esa dificultad. Eso nos obliga a definir otra estrategia. ¿Cuál es esta estrategia? Bueno, esa estrategia la veremos en la próxima clase y es la que muchos de ustedes ya conocen como Branch and Bound. Así que manténganse atentos y en la próxima clase seguiremos adelante mejorando nuestros métodos exactos para resolver el vendedor viajero y en general cualquier problema de programación entera. Chao.